Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas noches para mí, buenos días para vosotros, espero. Un día largo en el instituto, pero bueno, voy a hacer este vídeo. Vamos a ver si lo hacemos de una manera breve. Vale, pues hemos hablado mucho de este periodo de entreguerras justo antes de la Segunda Guerra Mundial y hemos hablado mucho de los fascismos europeos, pero es que está pasando otra cosa en esta época que hay que hablar de ella también y que es muy importante, que es el nacimiento de la Unión Soviética y el desarrollo del comunismo en el este de Europa, ¿sí? Así que, bueno, pues estamos en unidad 6 y vamos a ver el 7 y el 8, ¿vale? Bueno, pues vamos a hablar de comunismo, de la hoz y el martillo, de la estrella roja, de estos símbolos que seguramente conoceréis, ¿no? Y que siempre se contraponen a los símbolos del nazismo. En realidad, el comunismo acabó siendo un sistema tan totalitario como el nazismo o incluso peor, ¿no? Bueno, ya veis aquí por los obreros, aquí levantando a la vez el martillo, esta simbología roja, el puño levantado, todas estas cosas que hablamos en clase, ¿no? Os dije que a un grupo, al otro creo que no, que el símbolo comunista es el puño cerrado, el puño izquierdo y levantado, ¿no? Que es diferente al saludo fascista que ya lo hemos visto en clase, que es levantar la mano derecha y que no está muy bien visto hoy en día. Bueno, ¿de dónde surge la Unión Soviética? Pues ya hemos visto que en el 2000, bueno, no es 1000, no, en 1917 hay una revolución socialista durante la Primera Guerra Mundial, ¿os acordáis, no? Un levantamiento, un levantamiento popular que acaba con los zares, los mata y que cambia totalmente todo el sistema en Rusia y bueno, es un momento histórico fundamental, vamos, uno de esos pocos momentos históricos en los que realmente la historia cambia, no es lo mismo 1916 y 1918 en Rusia, o sea, todas las cosas han cambiado absolutamente, ¿no? Todo el sistema. Y eso es algo que debe ser muy impresionante. A mí me habría encantado ver todo esto, ¿no? Ver qué pasaba, ¿no? Bueno, son al principio de la revolución, pues revolución son unos años bastante impetuosos, bastante interesantes de desarrollo artístico, de como este, por ejemplo, que se llama La gente de la revolución, hacer cosas nuevas, un nuevo tipo de arte, un nuevo tipo de arquitectura, la política cambia. Es como un mundo lleno de posibilidades, donde prácticamente cualquiera puede pues evolucionar y desarrollarse y cambiar las cosas, ¿no? Está todo por hacer. Es un mundo en donde los obreros y los proletarios pueden realmente cambiar las cosas, ¿no? Hay incluso una nueva arquitectura como esta que veis aquí. Estas letras CCCP, que en ruso son SSSR, es la abreviatura de la URSS, ¿no? Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿sí? Que es lo que sería este país. Bueno, ¿y qué es la URSS? Que es esta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Básicamente es lo que hoy en día es Rusia y todos estos lugares, estos países que serían como las colonias de Rusia, ¿no? Son países que realmente no son Rusia, pero que fueron poco a poco invadidos por Rusia durante la época de los zares y que luego durante la URSS pues aparentemente eran repúblicas independientes, pero en la práctica estaban totalmente controladas desde Moscú. ¿Sí? Pues estos países, por ejemplo, Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kirguistán, Tayikistán, en realidad son países donde no se habla ruso, se hablan otros idiomas y en esa época empezó a hablarse ruso, claro, y son países de mayoría musulmana. Y bueno, Georgia, Armenia, Azerbaiyán. Azerbaiyán es un país musulmán también. Aquí hay bastante caos entre religiones, lenguas. En fin, son países que no son exactamente Rusia, pero que durante la Unión Soviética pues estarán controlados desde Moscú. Bueno, ¿y cómo funciona la política de la Unión Soviética? Pues básicamente todo está controlado por el Partido Comunista. Sí, al final es un poco triste, pero esto es así. Este es el símbolo del Partido Comunista en ruso, que sería, bueno, en español es PQS, Partido Comunista de la Unión Soviética. Aquí es KPSS.
que es lo mismo, Partido Comunista de la Unión Soviética. Y entonces al final hemos hablado de los soviets, que eran asambleas populares y donde supuestamente los obreros, los proletarios, los ciudadanos al final pues tenían capacidad para reunirse y tomar decisiones, pero al final, como se estructura el poder de la Unión Soviética, pues los que toman realmente las decisiones son los miembros del Partido Comunista, PQs, veis aquí, que controla el gobierno y al final se controlan también los soviets. Es un poco triste, pero eso es lo que sucedió durante la Unión Soviética, con lo cual lo que podía haber sido un sistema bastante democrático y bastante popular, donde las masas y los desfavorecidos tuvieran voz y voto, al final acabó siendo un sistema totalitario y un sistema muy parecido a las dictaduras que se vivían en el occidente de Europa, o sea, en Italia, en Alemania o en España o en Portugal, pues al final era lo mismo, pero con otra ideología, ¿no? Vale, esto voy a pasar. Bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo fue la evolución de de la URSS? Sabemos quién es Lenin. Lenin es el padre de la revolución. Hemos hablado de cómo llegó en aquel tren hasta San Petersburgo para iniciar la revolución soviética. Y siempre fue como considerado como el padre y el gran intelectual de la revolución rusa. Lenin no estaba solo, claro que no. Lenin tenía un montón de compañeros con los que había hecho la revolución. Los más famosos, había muchos, ¿eh? Pues sería Stalin, que era ni siquiera era ruso, era georgiano, y Trotsky, que era un intelectual y el encargado de organizar el Ejército Rojo. Así que fue muy importante durante los primeros años de la revolución. El problema es que Lenin muere, enferma y luego muere relativamente joven. No sabemos muy bien de qué murió, seguramente algo similar a un cáncer o algo así. Así que muere, es momificado, veis aquí con el puño cerrado, está en Moscú, si alguna vez vais a Moscú, a la Plaza Roja, y hay un pequeño templete y dentro está la momia de Lenin, es muy impresionante verla, ya, yo os lo digo que la he visto. Eh, bueno, como Lenin se muere tan joven, pues hay un problema sobre qué pasará, quién le va a suceder. Estamos en un momento de la revolución que realmente necesitan de estos personajes carismáticos, de estos líderes, y entonces no queda claro quién puede ser el sucesor de Lenin. Básicamente, como hemos visto, pues hay dos personas, Trotsky y Stalin. Son muy diferentes. Stalin en realidad era, era tomado como un poco el tonto de todo el grupo. No parecía una persona muy inteligente, eso sí, estaba muy determinado a hacer las cosas y nadie pensaba que Stalin podía ser el auténtico sucesor. Pero, ¿qué pasa? Que cuando muere Lenin, Stalin se empieza a mover fichas y el que parecía bastante tonto, pues resulta que es muy habilidoso y consigue superar a Trotsky, que sería más o menos el candidato elegido, y acaba ocupando el poder. Bueno, este es hacia 1930 y entonces esto sería pues esta parte que hay aquí. Perdón, ¿dónde está? Aquí. Que sería la dictadura de Stalin, ¿vale? Sí, 1929-1953. Bueno, Stalin, ¿qué hablar, qué decir de Stalin? Stalin es un auténtico dictador y uno de los más terribles de la historia de la humanidad. Eh, con la excusa de seguir a Lenin, pues hizo un montón de cosas terribles y ahora mismo pues es difícil encontrar una imagen suya en Rusia, en las calles, ¿no? Porque es considerado pues, pues un dictador, lo que fue un dictador sanguinario como Hitler, como tantos otros, como Mussolini, como Franco, como muchos otros, ¿no? Em, bueno, aquí aparece un poco la dictadura totalitaria. Me parece interesante que lo leáis, pero más o menos es muy parecido al fascismo, ¿no?
Hay un culto a la personalidad, hay un partido que es el Partido Comunista que tiene todo el poder y, y hay un control de la cultura que es un poco como la propaganda nazi o se tiene que hacer exactamente lo que Stalin dice y uno de los elementos más terribles del stalinismo pues sería el terror. Stalin hace una serie de purgas, depuraciones, que son terribles y entonces cuando a alguien le molesta o le hace sombra o él piensa que puede acabar teniendo el poder, pues organiza pues, detenciones y asesinatos y a muchas de estas personas pues les acaba llevando a gulags, que serían como campos de concentración, más o menos. Lo que pasa es que la mayoría pues están situados en Siberia. Me aparece aquí el mapa, pero muy lejos, ¿no? Se utiliza en Kazajistán, en Siberia, y había un montón de estos lugares donde estas personas estaban pues aisladas, haciendo un trabajo físico, a veces sin mucho que comer, y bueno, estaban apartados de la vida pública de Moscú y de San Petersburgo, sobre todo de Moscú, que era la capital. Vale, entonces me estáis siguiendo, ¿no? Más o menos la evolución de la Unión Soviética, cómo se gobernaba. Y bueno, quería hablar un poquito, para terminar, de un poco de la economía de la Unión Soviética, porque de eso se trata, ¿no? La Unión Soviética al fin y al cabo, eh, es un sistema económico, el comunismo. Al principio, voy a hacerlo muy resumido porque ya nos quedan pocos minutos, pues durante el principio de la revolución nos instauró un comunismo auténtico. Había lo que se llama la nueva política económica, que era un sistema capitalista. ¿Sabéis la diferencia del capitalismo y el comunismo? Creo que hemos hablado un poco de eso. El comunismo es una economía que está controlada y que no hay una libertad en la que los ciudadanos pueden comprar, vender a su gusto y la economía se va regulando. No hay eso en el comunismo. Y entonces, durante la nueva política económica, pues sí hubo una libertad económica porque realmente era muy difícil cambiar todo el sistema económico de un día al otro. Sin embargo, con Stalin, pues empieza una economía un poquito más comunista, vamos a decir, que es una economía planificada. Es una economía que se basa en los planes quinquenales, que son planes de 5 en 5 años y con los que el gobierno pues, pretende conseguir una serie de objetivos, ¿vale? Al final, la economía comunista no funciona, ya os lo digo, nunca ha funcionado en ningún país y estos proyectos pues al final se falsificaban en general, ¿no? Porque la gente no quería que Stalin les castigara porque no había cumplido los objetivos, entonces en muchos casos se inventaban los datos y todo parecía que iba bien, pero en realidad pues la economía rusa nunca fue bien. Era una gran mentira, ¿vale? También tenemos que decir, que sean los planes quinquenales, que Rusia pues no era el lugar idóneo, ya creo que os lo he dicho alguna vez, para poner en práctica una revolución comunista, porque no era un país muy industrializado. Entonces, al final, muchas de las reformas se hicieron en el campo y esto era algo que Marx no había tenido en cuenta. Aquí aparece un poco la colectivización agraria. ¿Sabes lo que es colectivización? Sería que la tierra es de todos y hay dos tipos de proyectos, los colhoses y los sovkhozes. No vamos a hablar de ellos, simplemente tenéis que saber que se produce esta colectivización de la tierra y luego pues un cierto desarrollo industrial muy forzado por el gobierno y siempre pendiente, ya lo veremos, de lo que se hacía en Europa o en Estados Unidos. La idea era desarrollar la industria al máximo, pero siempre la Unión Soviética fue un país que no estaba a la altura, aunque era muy grande y muy poderoso, no tenía el desarrollo industrial de otros países capitalistas. Esa es la verdad. Bueno, pues
Con esto terminamos, hacer las preguntas y, y luego el próximo día pues hablamos de este tema y otros y me podéis preguntar todo lo que sepáis, lo que queráis saber sobre el comunismo. Buenas noches, me voy a la cama que estoy muy cansado y, y y hablamos.